Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Buenos días, los saludamos hoy 24 de agosto, mes de los grupos de vida. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En el tema general, Casa de Cornelio, ahora nos corresponde dinámica. Sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Hola, buenos días. Tenemos nuestro tema general en este mes, que es Casa de Cornelio. Hemos podido ver ya 3 temas los domingos anteriores. Vimos el origen, luego los requisitos. Hace 8 días estuvimos hablando de la estructura y hoy les invito a que estemos muy atentos a este tema, que es dinámica. Hay un misterio especial en la Casa de Cornelio que hemos estado estudiando y hay una dinámica para poder aprovechar esa bendición al máximo. Vamos a enfocarnos en esta mañana en eso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión, gracias por este tiempo donde hemos podido exaltar tu nombre. Nuestro corazón está abierto para ti. Declaramos nuestra necesidad y nuestro deseo de ti, de tu presencia. Impártenos, Señor, tu vida en esta mañana, llénanos de ti. Háblanos todo tu consejo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Para nuestro tema dinámica, te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 10. Y en Hechos capítulo 10, miremos inicialmente el versículo número 4. Hechos capítulo 10, versículo 4, dice: Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. De acuerdo a lo que hemos estado meditando los domingos anteriores, se trata de la reacción de Cornelio cuando le habla ¿a quién? ¿Quién le habló a Cornelio? Un ángel. Cuando el ángel le habla, esa fue la reacción de Cornelio. Yo aquí quiero destacar una dinámica especial para que la tengamos siempre presente. Vamos a mirar hoy básicamente 3 instancias, 3 partes. Una que es antes de la reunión especial que hubo en la casa de Cornelio. Otra durante la reunión. Y la tercera, después de la reunión. La dinámica en casa de Cornelio tiene que ver con esas 3 cosas, esos 3 momentos, antes, durante y después. Y lo que acabo de leer, obviamente sucede antes de la reunión especial. Y como hemos visto, como lo vimos en los requisitos, eso se da gracias a que Cornelio era un hombre de oración. Y no vamos a volver a repetir el asunto de la necesidad de orar, pero sí de la dinámica que debe tener esa oración. Note que Cornelio no solamente en la oración habla, sino que también escucha. Hermanos, en nuestras oraciones no solamente hablemos, tenemos que estar listos para escuchar. Si no tenemos un tiempo suficiente, ni si no sacamos un tiempo especial para orar, difícilmente vamos a escuchar. Padre, te pido por mis hijos y te pido que me ayudes a pagar esa deuda que tengo pendiente, y ahorita que llegue a la oficina, Señor, ayúdeme con el transporte porque eso está ahí, trancones, en el nombre de Jesús, amén, y corro. Hablé, muy bien, esa parte estuvo bien porque hay que hacerlo,
pero faltó una muy importante y es escuchar. La oración tiene mucho que ver, es algo importantísimo en la dinámica de los grupos de vida, en la dinámica del misterio de la casa de Cornelio. Pero ahí no solamente es un momento donde hablamos, sino también un momento donde escuchamos. Versículos 7 y 8 del mismo capítulo 10 de Hechos. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Mire lo que sucedió. Él estaba orando, no solamente habló, también escuchó, y al escuchar, ¿qué hizo después? Inmediatamente obedeció. Hermanos, en nuestras oraciones tenemos que tener en cuenta esa dinámica. Hablamos, pero también escuchamos. Y lo que escuchemos, lo debemos obedecer. ¿Cuándo? Cornelio se puso a decir, no, pues dame una señal, Señor. Dame una señal. Voy a sacar un tapetico allá de la calle y que llueva. Y si no se moja el tapete, entonces voy a entender que fuiste tú. No. La obediencia fue inmediata. Inmediata. Esa es parte de la dinámica en la oración. La oración no solamente es hablar, también es escuchar. Y no solamente escuchar, sino obedecer lo que escuchemos. Si el Señor nos dice algo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo pronto. Diga, lo voy a hacer pronto. Diga, voy a hablar, voy a escuchar y voy a obedecer pronto. Esa es la dinámica de la oración. Esa es la oración poderosísima. Miremos por favor también los versículos 19 al 21 de aquí de Hechos capítulo 10. Dicen: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces aquí notamos exactamente esa misma dinámica en la oración. Cornelio también era un hombre de oración, pero no era una oración a la carrera. Una oración donde él invertía un tiempo, no solamente para hablar, sino también para escuchar. Y una vez que escuchó, ¿qué hizo? Obedeció. Me gusta mucho la palabra con la que inicia el versículo 21, la palabra entonces. Esa palabra entonces es una palabra que nos dice el momento. Entonces fue en ese instante donde Pedro obedeció lo que había escuchado. Así que en nuestra oración hablamos, escuchamos y obedecemos. ¿De acuerdo? Vamos a mirar ahorita el versículo 24 al 27. Esto también es parte de la dinámica antes de la reunión especial. Versículos 24 al 27 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Voy a hacer una pausita allí. Eso no fue un desorden. Ay, ¿cómo así que llegó Pedro? Y yo ni siquiera me había atado las sandalias. Y yo aquí almorzando. Y yo acá en el trabajo. Qué pena, va a tener que esperarme un momento. No. Cornelio, dice el versículo 24, y Cornelio los estaba esperando. Y no solamente los estaba esperando, dice también el versículo 24, que también analizamos el domingo anterior. Dice: habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Para esa reunión especial hay una dinámica a tener en cuenta antes. Esa dinámica antes es orar, y cuando oramos, hablamos, escuchamos y obedecemos, pero también es agendarnos nosotros para estar listos y esperar el momento de la reunión.
Y no solamente la bendición para nosotros, sino para los demás invitados. Cornelio había convocado a unos parientes, a unos amigos, a los más allegados. Los había convocado. Eso no se hace en la carrera. ¡Ay, ya llegó Pedro! Vaya, llamen a la vecina. No, la vecina ya estaba ahí. ¡Ay, ¿dónde está mi tío? Ahí está mi tío. ¿Dónde están mis hermanos? Aquí están, ya los convoqué antes. Eso lo hizo Cornelio antes, y eso es una dinámica que debemos tener nosotros en cuenta para hacerla antes. Eso dice el versículo 24. Versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miren la reacción de Cornelio cuando llegó Pedro. Cuando llegó Pedro, ¿qué hizo Cornelio? Salió muy diligente ¿a qué? A recibirle. ¿Y cómo lo recibió? Se postró y adoró. Muy bien hecho. ¿Lo hizo bien Cornelio? O sea que Cornelio está siendo usado por el diablo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se iba a poner a adorar como si él fuera Dios? ¿Recuerdan quién era Cornelio? ¿Cuál era ese perfil? Un centurión. Y no tenía a su cargo una centuria solamente, tenía varias centurias. ¿Recuerdan que lo vimos? Toda una compañía, aproximadamente 600 soldados. Era un hombre muy importante, un cargo alto, importante en quizás el ejército más poderoso de la época. Era un hombre muy importante. Sin embargo, él muestra su humildad, la disposición de su corazón. Él se humilló y se arrodilló. Él pensaba que estaba bien. Recuerden que él no era convertido, lo hemos analizado ya antes. Él, en lo que conocía de Dios, dijo: este es enviado de Dios, porque es que ya el ángel lo concertó, el Espíritu Santo cuadró esta cita. Yo lo voy a adorar. Él lo hizo de buena voluntad, lo hizo por su ignorancia. Y el anfitrión, como lo vimos hace 8 días, no es una persona que necesariamente conozca mucho la palabra de Dios, pero lo importante del anfitrión, lo fundamental, es la actitud con C, la disposición de su corazón. Eso es lo importante, eso es lo básico, lo fundamental para el anfitrión. Aquí él cometió un error. Sin embargo, el versículo 26 dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. El apóstol se puso al mismo nivel de Cornelio. No, somos la misma cosa, somos lo mismo. Yo también soy un hombre. No me adore a mí, yo soy un ser humano como usted. Lo levantó y les enseñó. Esto se hizo no en la reunión. Note esto. Esta es una dinámica que está antes de la reunión. El enviado de Dios para ese grupo de vida, lo podemos llamar en propiedad así, el enviado de Dios para esa casa de Cornelio, no solamente fue bendición para Cornelio y su casa cuando empezó la reunión, sino desde antes. Y cuando Cornelio comete un error, la forma como Pedro hace la corrección fue una manera muy tierna, muy amorosa, muy comprensiva, no censurándolo, no haciéndolo quedar mal, haciéndolo quedar en ridículo, no sobresaltando delante de los demás el error cometido, no humillándolo, no se aprovechó de esa humillación para imponerse sobre él, sino que le dijo: no, yo soy un hombre también, levántese. Desde antes de la reunión, en esa conversación, Pedro ya estaba haciendo bendición, ya estaba enseñando. Hermanos, cuando una persona está así, guiada por el Señor, como el caso de Pedro, el mismo saludo ya es una bendición para esa casa. La misma presencia de esa persona ya es una bendición para las personas que están allí. No es necesario que formalmente
empieza la prédica, empieza la reunión, ya es bendición desde antes de la reunión. Todo eso es una dinámica que está antes. Dice el versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ojo, Cornelio no solamente estaba listo él esperando, y había convocado a parientes y amigos. Acá hay un detalle más que nos dice Lucas. ¿Cuántos eran? Según el versículo 27 dice, halló a muchos que se habían reunido. Halló a muchos. Y hay un detalle muy especial, muy sobresaliente en el versículo 33. Dice el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. No solamente estaba Cornelio, algunos parientes y amigos cercanos, y no solamente eran muchos, sino que también estaban con una actitud correcta. El corazón de esas personas estaba abierto, dispuesto. Mire tan bonito que dice el versículo 33. Dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Hay una reverencia. Ahí no estaban personas alegando, hablando fuerte, cada uno con su tema, opinando de una cosa a la otra. No estaban jugando, no estaban recochando, no estaban comiendo, estaban esperando, estaban en la expectativa, estaban con temor de Dios, con anhelo de Dios, con hambre de Dios, estaban en la presencia del Señor, dice él. Y otro detalle muy especial que dice el versículo 33, para oír, ¿qué dice tu Biblia? ¿Para oír qué? ¿Para oír qué? Todo lo que Dios ha mandado, para oír todo. No sé si te ha pasado, a mí sí, he cometido un error. A veces voy a escuchar a alguien predicando y soy muy selectivo. Estoy atento para lo que yo quiero recibir. Y no solamente tengo que estar atento para lo que yo quiero recibir. Yo tengo que estar atento para recibir ¿qué? Todo lo que Dios ha mandado. De pronto usted va por algo, yo quiero que el Señor me hable sobre eso, pero de pronto te hablo sobre eso y sobre otras cosas. Y si no estás atento a recibir todo, te vas a perder la bendición. La bendición que el Señor tiene para ti. El Señor sabe realmente lo que necesitamos. Entonces de pronto no nos gustan que toquen un tema X o Y, pero no importa, debemos estar atentos para recibir todo lo que Dios mande. Hermanos, esto lo vemos antes de la reunión, es una dinámica previa. Las cosas que tuvo que hacer Cornelio y seguramente algunos ayudantes para convocar a parientes, amigos, y para que estuvieran reunidos, y para que fueran bastantes, y para que tuvieran esa actitud tan bonita, esa hambre de Dios, estar atentos para recibir todo. Ellos tuvieron que hacer un trabajo especial, ellos tuvieron que orar, ellos tuvieron que ir a visitarlos antes, tuvieron que tocar las puertas y decir, miren, vamos a hacer una reunión. Yo les invito, es tan importante. Me imagino que les contó el testimonio de lo que le había pasado. Me imagino que le importaba cuando llegaba a una casa y había una persona allí, no se quedaba solamente pensando en esta persona, sino en toda la casa. Y para este asunto yo quiero que tomemos una nota muy especial. Y quiero hacer un pequeño paréntesis que no acostumbro a hacerlo, para darte la bienvenida. Creo que no te había visto antes. ¿Tú sí me habías visto antes? ¿Tú no conoces televisión, cine, nada, farándula? Bienvenida. Ojalá te sientas a gusto y recibas todo lo que Dios tiene para ti. Quiero aprovechar ese paréntesis porque, bueno, la bienvenida es sincera, pero la quiero aprovechar para que tengamos en cuenta
cuando nos visitan las personas. Fíjate que a veces nosotros salimos de la reunión y hombre, yo tengo algo que decirle a la hermana Magola y a la hermana Luz, entonces me voy derechito ahí, pero me estaciono ahí y los demás entonces no existen. No, pues voy un momentico allí y después otro, o sea, trato de saludar a todas las personas en lo posible. Imagínense que somos poquitos. Es mejor que ensayemos esa dinámica ahora, porque cuando tengamos 2 turnos o 3 turnos de reunión, entonces va a ser más complejo. Tenemos que aprovechar desde ya. Y sobre todo, dar una bienvenida sincera. No lo hagamos por protocolo. Ay, ¿cómo está? Uf, ahora sí, lo que me interesa. No, sí nos interesa. Sí nos interesa. ¿O no nos interesa? Claro. Mire, uno no sabe la persona nueva, qué tiene, qué le pasa, qué necesita o qué tiene para dar. La presencia ya nos bendice, pero nuestra presencia también tiene que bendecir a esa persona. Entonces, yo me imagino que Cornelio era cuidadoso con eso. Yo me imagino que Cornelio era de las personas que estaba atenta. Ese vecino no me saluda, le caigo mal por algo, no sé. Busca la manera de entrarle a ese vecino, saludarlo, insistirle, ser amable, orar por él extra, para congraciarse con él. Porque es que viene una reunión especial en la casa y qué bueno que ese vecino esté y que esté con esa actitud. Yo creo que ese trabajo previo, queridos hermanos, es un trabajo clave que debemos hacer nosotros para los grupos de vida. Los grupos de vida no es que llegó la reunión y ya, no, mire todo la dinámica previa, una oración como la de Cornelio y una oración como la de Pedro. Además, convocar a las personas para que tengan esa actitud no es de un momento a otro, no es que en 5 minutos empezamos, no, es toda la semana orando, es toda la semana convocando, visitando, animando, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Está en el deseo del Señor, entonces lo podemos hacer. Quiero que miremos algo muy especial en el Antiguo Testamento. Vámonos a salir de Hechos un momentico y vamos por favor a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 versículos 12 y 13 dicen, Daniel capítulo 10 versículos 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién habla en el versículo 12 con Daniel? ¿Quién le dice, quién lo llamó por su nombre? Daniel, no temas. Bueno, ya el Señor les mostró a estas 2 hermanas que era Gabriel. Oh, gloria a Dios. Yo también sospecho que es Gabriel, pero lo mío está a nivel de sospecha todavía. Pero sí, a ciencia cierta sabemos que fue un ángel, ¿de acuerdo? Un ángel. Dice que un ángel, ¿cierto? No dice, pero en el contexto nos damos cuenta que un ángel le dijo, no temas. ¿Y qué le dice? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde que Daniel empezó a orar con esa actitud, la misma actitud de Cornelio y de Pedro, cuando empezó a orar así, inmediatamente sus palabras fueron oídas. Y no solamente fueron oídas, sigue diciendo el versículo 12, y a causa de tus palabras yo he venido. Así como Cornelio estaba orando, y a causa de eso vino el ángel y le dio instrucciones. Así mismo sucedió con Daniel. Pero versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea que el ángel fue enviado. ¿Desde cuándo fue enviado el ángel?
Desde el momento que Daniel dispuso su corazón para Dios, desde que él empezó a clamar, Dios envió su ángel con la respuesta. ¿Y llegó de una? ¿Llegó a la semana? ¿Llegó a las 2 semanas? ¿A las 3 semanas? Imagínate que empezamos a clamar por algo. Tenemos el deseo y estamos clamando y ore y pasa una semana y yo, no, nada, no hay respuesta. Yo creo que eso por ahí no es. Dejemos allí, nos equivocamos. ¿O qué tal que clamemos 20 días? Yo me imagino a Daniel clamando 20 días. No, esto por aquí no es. Voy a descansar. Ya no voy a orar más. Y justo faltaba un día para llegar la respuesta. Cuando una persona clama de esa manera, el Señor dispone su ejército, dispone sus ángeles a favor nuestro. Pero Satanás hace oposición. Hay un príncipe llamado allí, lo dice como que el príncipe de Persia. Cada nación, según lo que la palabra de Dios nos dice, cada nación tiene asignado un príncipe, un principal, un ángel principal, un demonio, un ángel caído, uno de los que siguió a Satanás en su rebelión. Hay una nación, pienso que Israel, que no tiene esa condición. Creo que sobre Israel está Miguel, que es de Dios, creo. Pero las naciones paganas tienen sobre sí asignado una potestad de un príncipe, un ángel poderoso. Y esos ángeles poderosos se oponen al propósito de Dios. Acá en Daniel capítulo 10 vemos que un ángel se le opuso durante 21 días. Sin embargo, ese ángel fue ayudado por otro ángel, por Miguel, y Miguel se ocupó de pelear con él. Entonces ya se quedó libre y pudo venir hasta donde Daniel y darle la respuesta. Pero ¿cuál fue la parte que tuvo que hacer Daniel? Perseverar en la oración. Él no oró rapidito y adiós, no. Él era de los que oraba, escuchaba y obedecía. Esa es la dinámica de la oración que tenemos que tener nosotros. Tenemos que perseverar orando, hablando y obedeciendo, porque nosotros no lo vemos, pero está sucediendo. En un reino invisible está sucediendo una pelea cada vez que oramos. Cada vez que usted invoca el nombre del Señor, cada vez que usted pide protección para sus hijos, para sus padres, para su casa, para su negocio, para el país, etcétera, etcétera, el Señor escucha. Y a causa de tus palabras, el Señor hace algo, pero Satanás se opone. Por eso tenemos que perseverar. Muy bien, miremos en Lucas, volvamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, versículos 9 al 10, dice, Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Recuerden que nosotros vimos reciente acerca de orar 3 veces. Orar 3 veces es no el número estricto matemático, una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, no oro más, no, sino que es orar suficientemente por un motivo. Y la oración suficiente por un motivo tiene 3 niveles. El primer nivel, como lo explica Lucas aquí muy clarito, está en el versículo 9, están los 3 niveles. Lo primero es pedir, lo segundo es buscar y lo tercero es llamar. Pedir es algo general, eso lo vimos, es algo general, una oración general. Bendice la nación, eso es pedir. Pero hay un nivel más intenso que es buscar. Buscar ya es una súplica específica. Quita la corrupción de nuestro país, por ejemplo, o levanta la iglesia en este país. Es una súplica ya específica. Y el tercer nivel, que es mucho más intenso, es llamar. ¿Y al que llama, qué dice la palabra? Se le abre. Es tocar a la puerta y se nos va a abrir. Eso es más que
más intenso que los otros dos niveles, porque ya hay un nivel de comunión, ya somos uno con el Señor. Y cuando somos uno con el Señor es cuando la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, va a poner en orden nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y va a gobernar nuestro corazón. Entonces, eso es lo que necesitamos. La oración tiene que ser así, esa debe ser la dinámica de nuestra oración y es un asunto antes de la reunión. En la reunión se puede orar, pero la oración no es solamente para el momento, ay, no oramos en toda la semana, oremos aquí. No, la oración es una dinámica previa a esa reunión. ¿De acuerdo? En esa reunión tenemos que ser perseverantes porque va a haber oposición de Satanás. Y esa oración tiene que ser perseverante porque tenemos que no solamente hacer una petición general, sino cosas específicas y también disfrutar de una comunión con el Señor. Esa es la dinámica previa. Bueno, muy bien. Vamos a nuestro siguiente bloque. Y ya es la parte de la reunión. Ya no es la previa, sino es la reunión. Miremos los versículos 34 al 36 inicialmente. Vamos a ver hasta el 43. Pero inicialmente 34 y 36. Hechos, capítulo 10. Versículos 34 al 36 dicen: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hagamos una pausita allí. Ya Pedro empieza a predicar. Literalmente me encanta como dice, ¿qué hace Pedro? ¿Cómo lo dice Lucas? Abre la boca un momentico. Abrimos la boca. Miren, tenemos que estar, después de esa oración previa, después de esa dinámica de oración como la tenemos que hacer, el Señor ya ha colocado las palabras. Ahora ya estamos en la reunión y con las palabras allí no vamos a dejar nuestra boca. Diga, amo a Cristo. Usted puede decirlo o puede tener su boca cerrada. ¿Ves? Hay un dominio tuyo sobre tu boca. Di, amo a Cristo. Di, Jesús es Rey. Di, Cristo reina. Tú lo puedes decir o no decir. Y yo decía, no lo digo es cuando yo quiera, no cuando me manipule. Usted puede pensarlo así, es libre. Usted maneja, usted gobierna su boca. Pedro gobernó su boca. Y cuando estaba en la reunión, no dijo, esto no les voy a hablar nada. No, él ¿qué hizo? Abrió su boca. Y abre su boca y me empieza a decir el asunto de que el Señor no es para un grupo. Él no hace acepción de personas. Y esto es un asunto, hermanos, la prédica, la palabra que vamos a compartir en los grupos de vida tiene que ser una palabra de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Esta es la doctrina de los apóstoles. Ya Pedro predicó en Hechos capítulo 2 y tenemos en el capítulo 2 un buen ejemplo de lo que debemos predicar y en Hechos capítulo 10 otro ejemplo excelente de lo que debemos predicar. Él está predicando que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferencias por raza, por nacionalidad, por clase social. Él no tiene preferidos en ese sentido, sino que dice el versículo 36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y el 35 dice que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Diga, toda nación. Y habla de naciones allí porque el asunto para Pedro mismo, como lo vimos hace 8 días, hace 15 días, para Pedro mismo estaba restringido a los judíos. Pero ahora dicen, no, eso es en toda nación. Y este es italiano, este es romano, este no es judío, y los de la casa tampoco. Pero para esos también es la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Sigue la prédica del apóstol Pedro, versículos 37 al 38. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó
por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En la prédica, después de Pedro dejar claro que el Señor es de todos, no para un grupo, no para una nacionalidad, sino para todos. Él se ofrece a todos, la salvación el Señor la ofrece a todos. El deseo del Señor es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de Él. Ese es el deseo de Él, no es selectivo. Esto no se trata de una religión occidental ni oriental. Eso se trata de un Dios universal, el Dios de todos, juez de todos, Señor de todos. Pero empieza ahora mostrándole a Jesús en la carne, Dios hecho hombre, lo que estaba haciendo. Habla de lo que Jesús hizo, y para eso nos podemos apoyar en los evangelios. Los evangelios nos muestran muchos encuentros de Jesús con personas que son muy útiles para compartir la palabra. Eso tenemos que enseñarle a las personas. Jesús encarnado haciendo el ministerio aquí en la tierra. Versículos 39 al 41. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¡Ay! Importantísimo tema para compartir. La palabra tiene que hablar de eso, de la muerte del Señor. Tenemos que decir que el Señor murió, que murió en la cruz del Calvario. Tenemos que decir por qué murió, para qué murió. Tenemos que dar detalles de esa muerte, lo que sucedió en esa muerte. En la muerte el Señor llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, pero no solamente eso. Recuerde que también ahí clavó las ordenanzas. Recuerde que quitó la pared intermedia. Recuerde que hizo de dos pueblos, judíos y no judíos, un solo pueblo. Recuerde que hizo que fuéramos su familia, su reino, su cuerpo. Es espectacular lo que sucede en la muerte. El Señor murió para eso, para poner fin a la vieja creación. Sin poner fin a la vieja creación no puede dar origen a la nueva. Todo eso está en la muerte, y Pedro está mencionando acerca de la muerte del Señor en el versículo 39. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Así que no solamente habla de la muerte, sino que también habla de la resurrección. Y si usted mira esos tres versículos, ¿cómo me contestaría esta pregunta? ¿Qué enfatizó Pedro, la muerte o la resurrección? ¿En cuántos versículos habla de la muerte? En uno, en el 39. ¿Y de la resurrección? En 2, en el 40 y en el 41, perdón, en el 40 y en el 41, en 2 versículos. ¿Y la proporción? Es importante. Son solo 2 versículos, pero es el doble. El énfasis de la predicación tiene que ser la resurrección por una razón, porque la palabra nos enseña, el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para invocar el nombre del Señor, que se hace con la boca, la invocación, hay que creer en el corazón para justicia. ¿Y qué es lo que hay que creer? Que el Señor le levantó de los muertos. Porque eso ya implica que murió. ¿De acuerdo? Implica que murió. Para nosotros es muy importante la muerte. Y Pablo, y lo vimos el año pasado, fue el énfasis del año pasado por la cruz. Él predicaba la cruz. ¿Por qué? Porque es que en la cruz se pone fin a todo. Sin poner el fin a lo viejo no puede venir lo nuevo. Que es una lucha que muchos de nosotros tenemos. ¿Por qué no tenemos plenitud en Cristo? Porque estamos llenos de cosas viejas.
Pero la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas, pero si arrastramos con las viejas, ¿qué tenemos que hacer? Cruz para nosotros. El Señor en la cruz es que pone fin. Pero ahora dependemos de la vida resucitada. Y eso hay que decirlo en la prédica. Tenemos que mirar la palabra y mirar cómo le vamos a decir a las personas acerca de la resurrección del Señor. Versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día. Y el versículo 41 dice que el que resucitó es Cristo. 40, Dios lo resucitó. 41, Cristo resucitó solito. ¿Cuál es lo cierto? ¿El 40 o el 41? ¿El versículo 40 es verdadero? ¿Y el 41? Y te digo, el 42, toda la palabra, de hecho la suma de la palabra es verdad. Pero en un lado dice que el que lo resucitó fue Dios y en el otro que fue Cristo. ¿Y está bien dicho? Nosotros la otra vez charlando acerca del Evangelio de Juan, particularmente en el capítulo 10 hablamos del asunto, cómo el Señor no es que le quitaron la vida, sino que Él tiene poder y lo usó para ponerla y para volverla a tomar, porque Él es Dios, Dios hecho hombre. Pero en el sentido que es un hombre, Dios le resucitó de los muertos. Así que ambas cosas son verdad. Y aprovechamos, mire como el apóstol Pedro da como unas puntaditas allí para que hablemos de los dos puntos de vista. Muy bien. Sigue la prédica del apóstol, versículo 42. En el versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¡Wow! Aquí la cosa no solamente está hablando del Señor, lo que hizo a favor, pero es que ahora hay una confrontación. Dice que el Señor es juez. ¿De quién? De vivos y muertos. Las personas tienen que saber que hay un juez. Como me contaba la hermana Gloria en estos días, una ocasión compartiéndole a unos jóvenes, hagan todo lo que quieran, ustedes están en libertad, pero tienen que saber que sobre todas esas cosas hay consecuencias, porque hay un juez y la gente tiene que saberlo. Hay una confrontación, habrá una confrontación. Él es juez de vivos y muertos. ¿Y cuándo juzgará a los vivos? Si la persona le dice, ¿cómo así? ¿Cuándo va a juzgar a los vivos? ¿Y cuándo a los muertos? Nosotros tenemos que saber contestar eso, porque es parte integral de la predicación. Hay unos detalles que sinceramente son insignificantes, y hay unos detalles que son tan insignificantes que Dios no tiene mucho interés en mostrarlo, en dar luz. Pero cuando Dios da luz de unas cosas es porque son muy relevantes y las tenemos que saber. El Señor juzgará a vivos y a muertos. Él es juez de vivos y muertos. Cuando Él venga, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, cuando Él viene por segunda vez, Él va a establecer su reino de gloria, como dice en Mateo capítulo 25 del 31 en adelante, su reino de gloria aquí en la tierra, y va a ser en Jerusalén. Muchas personas, inclusive predicadores, ven Mateo 25, 31 en adelante y dicen reino de gloria en el cielo. Y no es así. No hay manera que sea así. Es un concepto religioso errado y hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Mirando lo que está escrito y punto. Es sencillo, no hay que hacer mucha cosa, mucha investigación. Hay que ir en oración y leer la palabra tal como está escrita. Entonces el Señor viene. Cuando Él viene, ya ha sucedido varias cosas. Cuando Él viene visiblemente, ya ha sucedido varias cosas. Eso es después de que la séptima trompeta ha sonado. Cuando la séptima trompeta ha sonado, hay unas personas que están en el Hades, en la parte de consolación del Hades, en el paraíso. Cuando suene la séptima trompeta, todos los creyentes que estén ahí serán literalmente arrebatados.
Bueno, no todos, porque hay unos que han sido llevados antes, que son las primicias, son los vencedores. Por tarde, cuando suene la séptima trompeta, ya ha hecho eso. Y el Señor hace el juicio para la iglesia. El juicio empieza por casa. Diga, el juicio empieza por casa. El mismo Pedro nos enseña eso. No pensemos, hay predicadores que dicen, no, la iglesia no tiene juicio. ¿Cómo que no tiene juicio? Si antes el juicio empieza por casa. Se llama Tribunal de Cristo y es en el aire. Y ahí se reparten las recompensas. Después de eso, el Señor viene visiblemente y viene con su novia. Su novia ya es el ejército que le acompaña. Y encuentra a Israel acorralado por el anticristo y los ejércitos que él formó de las naciones de la tierra. Van a destruir a Israel y los salva. Entonces Israel vean a Cristo salvándolos y ellos se vuelven a él y se cumple lo que Pablo nos enseña en Romanos 11, que el remanente de Israel será salvo. Eso implica que esos son regenerados. Lo que pasa es que como fueron regenerados en ese momento, entonces en el disfrute de la recompensa en el milenio hay una diferencia. De eso tenemos que hablar luego. En la prédica, en los grupos de vida y a las personas nuevas no debemos ir a tanto detalle, no es necesario, pero debemos conocerlo, porque si alguien nos pregunta, debemos conocerlo. ¿Y cómo hago para saber? Pues en la Biblia está. Pero lo que debemos saber es que, ¿cuáles son esos vivos? Cuando el Señor viene, encuentra unas personas vivas allí. Esa nación, ahí ya no hay iglesia. Israel ya no está tampoco. El remanente ya creyó en él y fue salvo. Ahí quedaron unos que ni son iglesia ni son Israel. La Biblia los llama gentiles o naciones. Ahí está en Mateo 25, 31 al 46. Esos que están allí son juzgados vivos, de acuerdo a si ayudaron o no a la iglesia y a Israel durante la gran tribulación. Eso está escrito en la Biblia, es fácil ir y consultarlo. No está en varios idiomas. Si manejas el español, lo puedes entender. Y oras, porque no es un libro de geografía, sino que es la palabra de Dios. Él te guía y te muestra, pero la lectura sencilla nos lo dice. Juzga a los vivos. Y es terrible porque los que no ayudaron al pueblo del Señor durante la gran tribulación son echados al lago de fuego tempranamente. Eso es el juicio de los vivos. ¿Y cuál es el juicio de los muertos? 1000 años después van a resucitar los que han muerto, los que habían quedado en el Hades, en el lugar de tormento del Hades, resucitan 1000 años después y hay un juicio en el gran trono blanco, lo llama la Biblia. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20 particularmente. Ese juicio es para condenación. Entonces, ese es el juicio de vivos y muertos, ¿de acuerdo? Eso lo dice el apóstol Pedro en el versículo 42, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Oh, por Dios! Esa es la parte más espectacular de la prédica, pero no la única. Porque si llegamos a la prédica con la última parte, entonces, ¿perdón de qué? Yo estoy bien así. No, pero ya le hemos dicho que por nuestra culpa murió, que Él es juez de todos, que Él es Señor de todos. Ay, ¿cómo así? Entonces ya voy capturando la atención y ya me voy por un camino donde empiezo a sentir hambre, sed, necesidades de salvación. Dios mío bendito, y entonces estoy perdido. Pero llega Él y le dice en el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren, los que crean en Jesús, en el Cristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. No es por nacionalidad, es por creer. No es por orar, es por creer. Cornelio oraba
y oraba de una manera correcta, pero no era salvo. Le faltaba creer. Él ni sabía de Cristo, pero ahora viene Pedro y le habla palabras por las cuales será salvo él y toda su casa. ¿Y qué palabras son? Estas, la doctrina de los apóstoles, el evangelio del Señor, que es lo que él está desarrollando en estos versículos. Tenemos nosotros un ejemplo allí condensado de cómo debe ser esa enseñanza, esa palabra que compartimos a las personas nuevas y particularmente en los grupos de vida. El versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos fueron salvos. Pero eso es parte de nuestro último tema, si el Señor lo permite, para el próximo domingo, que el tema será resultados. La casa de Cornelio tiene un origen, unos requisitos, una estructura, una dinámica que estamos viendo hoy, y eso da unos resultados que, si el Señor lo permite, lo vemos el próximo domingo. Vamos a la última parte, y es después de esa reunión, después de que Pedro ya habló y ellos creyeron y fueron salvos. ¿Qué sucedió? Vamos a Hechos capítulo 11, versículos 4 al 15. Hechos capítulo 11, versículos 4 al 15. Recuerden que a Pedro le dicen: venga, ¿usted por cómo se le ocurre tener relación, comunión con gentiles? Los hospedó en su casa y luego se metió a la casa de ellos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Bien, vamos a leer versículos 4 al 15, la respuesta del apóstol. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. ¿Cómo lo contó Pedro? Por orden. Hermanos, esto es una dinámica después de la reunión. En la reunión pasó algo, fueron tantas personas, se convirtieron estos, hubo un señor que se le alborotó unos demonios. Todo eso son informes que debemos llevar al coordinador, como vimos en la estructura el domingo pasado. Le contamos al coordinador: pasó esto, y el vecino nos puso ese bafle a todo, baja música a todo volumen, y entonces, para que hay unos motivos para que oremos todos. No, y se convirtieron tales y tales personas, y hay una persona que estaba enferma y fue sana. Todo eso lo contamos. Debemos hacer unas planillas donde decimos cuántas personas fueron, cuántas ya eran convertidas, cuántas no son bautizadas, qué edades tienen, ¿cierto? Quién compartió la palabra ese día, cuál fue el tema. Todas esas cosas las debemos decir y las debemos contar. ¿Cómo? Según lo que hemos leído. Sí, Señor. Versículo 4 dice que en orden lo hizo el apóstol Pedro. Versículo 5 en adelante: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¿Eso es verdad? Eso lo está contando tal cual. Versículo 6: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: sí, Señor, lo que tú digas. No, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Y dije: Pablo está contando la verdad. Él no dijo: yo no les voy a decir a ellos que al principio yo me negué, qué pena, yo soy el apóstol y estos que van a decir. No, él dijo lo que ha pasado. No, yo me equivoqué porque ese día se me quedó la Biblia. Fijo, ese día se me quedó la Biblia. No sé, algo que tenga que contar, lo cuenta tal como sucedió. Pedro fue muy fiel y contó. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. ¿Es verdad lo que está diciendo? Es verdad, y lo está contando en el orden que sucedió todo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú
y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Todo eso es verdad. Y no solamente es verdad, sino que lo está contando en orden. Hermano, esa dinámica la tenemos que tener y es algo que se hace después de la reunión. Después de la reunión pasó algo, entonces lleno mi informe. Si usted dice, no, estoy muy cansado, mañana lleno eso, y se le escapa un detalle. O llega el día de reunión de equipos y, ¡ay! Yo no he llenado esas planillas. ¿Cuántos fueron ese día? ¿Quién predicó? ¿Cuál fue el tema? ¿Cómo se llama? Se murieron 3 y resucitaron 2, ¿cómo es que eran? No, o sea, llene el informe de una para que sea tal cual como sucedió y en orden. Y para terminar quiero resaltar algo. Mire que el apóstol Pedro dice acerca de las personas que fueron con él, ¿cierto? Dice el versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos. Mire, cuando él dice estos 6 hermanos, es porque esos hermanos, ¿dónde están? Están ahí con él. No dijo, ay, yo llevé también 6 hermanos. No, llevé a estos 6. Mire lo importante. En la dinámica de los grupos de vida tenemos que tener en cuenta eso. Las personas no son porque sí, hay una importancia. Ellos sirven para dar apoyo y para ser testigos de las cosas que pasaron. Pedro sabía que lo iban a censurar por atender a gentiles, por recibirlos donde estaba el hospedado, por hospedarlos ahí y por entrar a la casa de ellos. Él sabía, pero él invitó a 6 testigos, 6 hermanos para que fueran testigos de todo. Y ellos no lo iban a dejar mentir. Yo me imagino que cuando Pedro hablaba, los que escuchaban el reporte miraban a los 6 testigos. Vea, y estos 6 estaban. ¿Y ellos qué hacían con la cabeza? Ellos hacían. No lo dejaban mentir. Estaban apoyando ese trabajo. Esa es la dinámica después. Tenemos una dinámica antes, una dinámica durante y una dinámica después. Práctica, sencilla, guiada por el Espíritu y con un resultado poderoso que el Señor lo permite, lo vemos el próximo domingo. ¿De acuerdo? ¿Me acompañan de pie y oramos para terminar? Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus diseños, por tus propósitos, por el plan que tienes con nuestra casa. Señor, nuestro corazón está delante de ti. Y queremos, Señor, que trates con él, que quites todo temor, que lo llenes de luz, Señor, que toda barrera, toda pared, todo estorbo caiga, sea quitado por ti, que podamos en libertad, en confianza, en obediencia, con entusiasmo, abrir nuestra casa para que se dé esa bendición de la casa de Cornelio. Ese es nuestro deseo, Señor. Ayúdenos, Señor, todo en tu tiempo. Todo se origina en ti, Señor. Nosotros solamente somos tus siervos. No nos vamos a sentir presionados, nos vamos a sentir dichosos. Empieza por mi corazón, empieza por mi mente, empieza por mis emociones, empieza por mis decisiones, empieza por mi casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.